bendiga, hermano y amigo que nos escucha en este momento. Quiero darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar aquí para traer una nueva enseñanza de las Sagradas Escrituras y así compartir el mensaje de la palabra del Señor con cada uno de ustedes que yo sé que nos siguen paso a paso para entender, comprender y aprender más de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero llevarlos al tema que tiene que ver con el bautismo en agua y lo que se conoce como nacer del agua según las Sagradas Escrituras. Yo quiero llevarlo al Evangelio según San Juan y que usted venga conmigo en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5 para ir desarrollando lo que es este tema. Quiero traerlo a este tema porque son muchas las ideas y los conceptos y algunos han creído, han pensado que el bautismo cristiano en las iglesias evangélicas se realiza de la misma forma, de la misma manera. Sin embargo, sabemos que esto no está sucediendo de esta manera. Queremos dar un amplio estudio que nos va a tomar tal vez un tiempo un poco prolongado, pero que veamos texto a texto lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan con relación a lo que es el bautismo en agua. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y en el versículo 5 leemos donde la Biblia nos dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Interesante el planteamiento del Señor, pero entendemos que cuando Jesús habla acerca de nacer del agua y del Espíritu, es una alusión, una referencia clara y directa a lo que es el nacimiento del Espíritu Santo, siendo bautizado por el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas según les dé el Espíritu a cada uno y según las Sagradas Escrituras. Esto ocurre en el día de Pentecostés y nos ubicamos directamente en lo que es el libro de Hechos capítulo 2, donde la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los discípulos que estaban en ese lugar, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, cuando esto sucede, creemos y entendemos que se cumplen las palabras del Señor en aquella parte donde Él dice que el que no naciere del Espíritu, es decir, que nacer del Espíritu es ser bautizado con el Espíritu Santo hablando en otra lengua. Pero también el Señor Jesucristo enseñó que el que no nace del agua no puede entrar. O sea, ambas partes son dos elementos que forman un todo que tiene que ver con el nacer de nuevo. O sea, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando desarrollamos este tema, entendemos y sabemos que la mayoría de los católicos romanos, lo que es la iglesia popular, ellos predican y enseñan, también algunos protestantes, que se refiere al agua material del bautismo, y eso se conoce teológicamente o doctrinalmente como regeneración bautismal. La idea es que el agua tiene algún poder, alguna virtud, algo poderoso que puede limpiar y perdonar el pecado de las personas. No obstante, nosotros vamos a ver a través de la palabra del Señor que los pecados del hombre no tienen nada que ver, ni hay poder tampoco en el agua para poder despojar o limpiar o regenerar al hombre de los pecados. Entonces, la palabra de Dios lo que sí nos enseña, lo que sí nos muestra, nos deja entender, es que el agua en las Sagradas Escrituras es sencilla y llanamente un símbolo. Es solo símbolo, y en este sentido entendemos que el agua es símbolo en el mundo espiritual de las bendiciones que proceden de la presencia de Dios, y según la palabra de Dios esas bendiciones son llamadas agua viva. Entonces queremos enfatizar, dejar claro, entender, desarrollar la idea que vayamos viendo paso a paso a través de la palabra del Señor, que cada vez que la Biblia en el Nuevo Testamento usa la palabra agua refiriéndose a lo que tiene que ver con bautismo, tiene que ver con algo especial, simboliza sencilla y llanamente las bendiciones que proceden de la presencia del Señor, y no se refiere única y exclusivamente al agua material del bautismo. Cuando habla de ser bautizado en agua, cuando habla de nacer del agua, no se refiere a un nacimiento que tiene que ver con agua material, y mucho menos a algo que tenga que ver con el bautismo en agua,
sino las bendiciones. Se refiere, es indicativo, muestra, es simbólico de las bendiciones que proceden de la presencia del Señor, y en la Biblia son llamadas agua de vida. Yo quiero que venga al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, donde nosotros leemos, donde la Biblia dice claramente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y dice claramente la palabra del Señor. Entonces en el capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces la clave está en que lo que sale de la presencia del Señor, lo que sale del trono de Dios, son las bendiciones que proceden de la presencia del Señor para bendecir, para levantar, para alentar al pueblo del Señor. Y en este caso, cuando la Biblia dice que sale el río de agua limpia de la presencia del Señor, sencillamente está indicando que sale de la presencia de Dios las bendiciones que proceden de la mano, de la presencia y de la gloria del Señor. Entonces la palabra agua en ese texto sencillamente se refiere a las bendiciones que proceden de la presencia del Señor. Entonces hay que notar muy claramente que el agua material no produce vida eterna. Y esta agua de que habla la palabra dice que es una agua que nos puede dar vida eterna, nos puede dar vida en abundancia, nos puede dar vida, aleluya, para que nosotros podamos disfrutar de la presencia del Señor en todas partes y también en todo lugar. Entonces Cristo usó la palabra agua como una referencia a las bendiciones de Dios que proceden y producen vida eterna. Entonces le llamó agua de vida o agua viva. Y en el libro de Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, podemos ver esta realidad de la palabra. En el versículo 7 nosotros leemos, donde la Escritura dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice acá: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Observe eso. Jesús está usando la palabra agua, pero no para referirse al agua material que nosotros conocemos. Él le dijo que es agua viva. Cuando usa la palabra agua, se refiere justamente a las bendiciones, a la gloria del Señor, a la presencia del Señor y a todo lo bueno que puede venir de la presencia de Dios. Por eso le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, si conocieras, le dijo el Señor, el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, dice, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Sigue diciendo, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré. O sea, Cristo dice: yo le voy a dar el agua real, el agua genuina, el agua verdadera. Y esa palabra agua que él nos da no tiene que ver con el agua material. Él dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, el pozo de Jacob, dice, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es importante que nosotros en este momento podamos entender y comprender, que de la misma manera cuando el Señor Jesucristo dijo: el que no naciere del agua, ese nacer del agua no se refería a ningún bautismo de agua y mucho menos al agua material.